En esta ocasión vamos a hacer review de la película de Valiente, película que ya tiene bastante rato que salió, sí. Por 2012, 12. 12, tiene 2012. que ser 12. De hecho, volvimos a ver la de Valiente porque recientemente, este 22 de julio, Alfredo y yo cumplimos 9 años de novios. Y lo que hicimos hace 9 años en nuestra primera cita fue ver precisamente la de Valiente en el cine. Entonces dijimos, pues hay que volver a verla, porque creo que esa fue la única vez que la vi. Hace 9 años. Sí, nada más, sí creo que sí, yo también nada más la he visto. Pero o sea, solamente hemos visto Valiente cada vez como conmemorando como nuestra relación. Sí, solamente así la vemos. Entonces, la película de Valiente, película de Disney y Pixar. Esta trata sobre Mérida, que es la princesa de un reino. Debe de casarse y su madre pues empieza a buscar como un prometido. Y tiene que casarse con uno de los príncipes de uno de los 4 reinos que están, o 3 reinos, no me acuerdo, que están ahí conjunto. Ellos son el 4 reino. Ajá. Entonces Mérida es pues esta persona que no le gusta como las reglas, no es tan femenina, sus intereses no son femeninos. Y por lo tanto no está interesada en que la obliguen a casarse con una persona que no conoce. Nos dimos cuenta que eso está contra las fuerzas del mal. Básicamente. Bueno, esta es Mérida, porque Mérida salió antes. Sí. Entonces tienen una gran pelea, tanto Mérida como su mamá, porque pues tienen diferentes maneras de ver la vida. Y Mérida corta un tapiz que hizo su mamá con mucho cariño, donde está ahí ellas dos, y corta justo como en medio, divide tanto Mérida como su mamá, las divide así con el corte. La relación la separa. Y se va al bosque, y en el bosque encuentra una bruja, y a la bruja le pide que haga algo para que su mamá cambie, ¿no? Entonces la bruja le da una poción, Mérida le da esa poción a su mamá a escondidas, y la poción termina convirtiendo a su mamá en un oso. Entonces tienen que encontrar la manera de que la mamá regrese a la normalidad antes de 2 días para que pues no se quede como oso para siempre. Entonces terminan encontrando que deben de como reparar su vínculo, como su relación la tienen que enmendar. Y Mérida entiende que para hacer eso tiene que coser el tapete que rompió. Entonces es todo un rollo para poder ir al castillo y que puedan coser el tapete, porque como su mamá es un oso y como que en ese pueblo odian mucho a los osos, porque hay un oso como súper loco, así trabadísimo, que le tiene mucho resentimiento a los osos. Entonces al ver que su mamá es un oso la empiezan a perseguir, pero Mérida es como de no, es mi mamá, no es un oso. Pero aquí la gente no escucha a los que son menores que ellos, obviamente. Ajá, no le hacen caso porque es una niña. Y al final termina cosiendo y no pasa nada, se enfrentan contra el oso malo, y como que la mamá medio queda muerta, pero al final como Mérida empieza a llorar por lo que aparentemente es su muerte, pero eso fue como la manera en cómo enmendaron su relación. Y su mamá dice, era bait. Ajá, era bait, y al final sale su mamá toda humana. Entonces eso es como en resumidas cuentas, la mamá se transforma en oso y así es como se ven forzadas a convivir y a entenderse la una a la otra. Pues esa es más o menos la película. Un pequeño repaso de cómo es la película, por si no se acuerdan, porque pues ya tiene bastante rato. Y vamos ahora con la reseña. Creo que lo que más rescato de la película es el tema central, o bueno, su relación principal, que es el conflicto entre la mamá y su hija. Me gusta en dónde están paradas ambos personajes, particularmente la mamá, que subestima demasiado a Mérida, no la toma mucho en cuenta, cree que por ser una niña como que no sabe lo que es la vida, o como que no le ha tocado vivir, ¿no? Y ella, que sí sabe cómo funciona el mundo, pues como que tiene más razón. Mérida tiene que escuchar a su mamá porque ella es la que tiene razón. Y por otro lado, me gusta Mérida al ser tan rebelde o no dejarse someter mucho por la gente. Tampoco se deja someter por la sociedad en la que vive, que es una sociedad bastante patriarcal, donde se le tienen muchas expectativas a lo que tendría que ser una mujer, y en este caso específico a lo que tendría que ser una reina, princesa, que es el caso de Mérida. Entonces me gusta mucho ese choque, porque para la mamá le parece muy natural ya todo lo que tiene que hacer o a lo que está destinada a hacer, mientras que para Mérida no tanto. Ajá, o sea, como que ella, Elinor, ya tiene la opresión muy normalizada. Tanto que hasta ella misma ya se convierte en opresora con su hija. Ajá, exacto. Porque incluso a Elinor en su momento menciona que, me acuerdo que hay una parte en la película, según yo, que menciona a Elinor que también ella como que no estaba muy de acuerdo con su matrimonio, pero era lo que tenía que hacer, como que rápido como que deja a un lado sus emociones para cumplir como su rol con la sociedad. Entonces también te dan a entender que el matrimonio entre Elinor y el papá de Mérida, que no me acuerdo cómo se llama, fue también forzado en ese sentido y fue en contra de su voluntad. Entonces
Entonces por ese lado pues me gusta bastante como el conflicto, ¿no? Se me hace interesante que la película castigue a ambos personajes. Y ambos personajes son los que tienen que aprender y tienen que crecer. Específicamente la mamá tiene un arco, y yo creo que la mamá sí justificadamente estaba equivocada al subestimar a su hija, porque uno pues sí no debe de subestimar a un niño solo por ser un niño. Que es algo que pasa muchísimo en la sociedad. Está súper normalizado. Entonces al final de la película sí vemos cuando Mérida está como dando este discurso en frente de los demás pueblos y bueno, entre la gente, vemos que la mamá como que ahí se da cuenta y ya como que empieza a ver que Mérida pues no es tan tonta como ella creía. Y de hecho hasta como que le hace ver que tiene razón y cambia de postura y dice, ¿sabes qué? Sí, la princesa dijo que ya no se va a casar Mérida por el momento. O sea, no solo la reina, ajá. O sea, no solo escuchó a Mérida como que ya lo empezó a tomar más en cuenta, sino que hasta cambió de postura respecto a algo muy conservador que ella traía, pues que era como la tradición de seguir como las reglas. Está cabrón, ¿no? Digamos, aceptó que estaba equivocada y que su hija tenía la razón. Es como, así es. ¡Wow! En 2 días. Así es, sí. Y por otro lado, en donde se equivocó Mérida fue que se enojó con su madre con justa razón, porque pues no la toman en cuenta, no la escuchan, no toman en cuenta su voz, es como si no tuviera voz. Entonces obviamente se va a molestar bastante con su madre, pero el problema de Mérida fue que se molestó como en todos los aspectos, como que odió a su madre parejo. Y ya después cuando se dio cuenta que la podía perder, que se podía convertir en oso para siempre o que se podía morir, se dio cuenta que sí la apreciaba. Es como, o sea, sí me caes mal o sí detesto esta parte específica de ti, pero eso no anula todos los otros sentimientos positivos que tengo respecto a ti. Entonces eso fue como lo que aprendió Mérida, a valorar a su madre y no como... No dejar que esas emociones permeen toda su relación, como... Saber separar, es como, sí, no me gusta que hagas esto conmigo y no voy a permitir que lo hagas, de hecho, pero eso no significa que no te quiera. Así es. Igual de todas maneras, a mí me parece, no sabía muy bien la palabra, pero no estoy de acuerdo, eso sí lo puedo decir, no estoy de acuerdo en que la película también se encargue como de castigar a Mérida y que Mérida sea un personaje que también que tiene que crecer. Sobre todo como por su edad y sobre todo por el hecho de que en una relación padre-hijo, los que tienen la mayor responsabilidad de que la relación funcione son los padres. Sí. Porque el hijo es un niño, no lo puedes poner como a la par de madurez que un adulto, no lo puedes responsabilizar porque sus padres lo odian o cosas, o sea, es problema de los papás y es responsabilidad de los papás hacer que esté bien la relación con su hijo. Sí, y o sea, y es responsabilidad de sus papás porque ellos son los guías del hijo. Ajá. O sea, cualquier cosa que haga el hijo hasta cierto punto, hasta cierta edad, es responsabilidad totalmente de los padres. Sí. O sea, si un niño agarra y le jala la cola a un gato, es responsabilidad de los padres, no del niño. Sí. Y más que nada porque pues Mérida estaba chiquita, no me acuerdo cuántos años tenía, pero todavía estaba, no había madurado del todo. Entonces también por eso no me siento así como que tenga la misma responsabilidad o el mismo nivel de madurez como para poderla castigar en cuanto a que sea también problema de ella o que sea responsabilidad de ella enmendar la relación con su madre. Es más responsabilidad de la mamá en este caso. Pero bueno, me parece, de todas maneras pues es una película, es ficción y luego los personajes como tienen ciertas edades físicas, pero en realidad como mentalmente los trabajan de otra manera. Y evidentemente el personaje de Mérida tenía una edad mental como un poquito más grande y le estaban dando un trato de la película como más grande, o sea, como que la estaban tratando ya como una adulta, cuando en realidad se supone que es una niña, pero es como, bueno, está bien, no hay problema. La película también tiene otro tema bastante interesante, creo que lo abordan así como tantito, como me parece que como en tiempo en pantalla, lo que más enfoca la película es la relación de Mérida y su madre, de Elinor, pero sí también aborda el tema de controlar tu propio destino, específicamente con Mérida desafiando las expectativas que tenía la sociedad y su madre respecto a lo que tenía que hacer en un futuro, y ella como no entrando en esas expectativas, ¿no? Ahí particularmente estoy un poco en desacuerdo, no con el mensaje, sino con la palabra. En la película sí lo mencionaron así explícitamente, que ella era dueña de su propio destino, como que ella podía controlar su propio destino, y tengo un problema con la palabra destino. Eso es debatible. Ajá, porque no me parece como la mejor palabra a utilizar. Digo, filosóficamente hay todo un debate de si somos realmente libres o no, si
si somos libres de nuestro destino o si somos esclavos de él. Pero en general, o sea, sí estoy de acuerdo con el mensaje y entiendo el mensaje, nada más yo lo hubiera puesto en otras palabras, pero entiendo el mensaje de que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida y que no tienes que hacer cosas para complacer a las demás personas. De eso sí estoy súper de acuerdo y es más que nada como el mensaje de que Mérida está como demostrando al no caer como en estos roles esperados. Simplemente me hubiera gustado que hubiera estado dicho de una mejor manera, pues porque creo que esa no es la mejor manera. O sea, como ser amo de tu propio destino es otra cosa que creo que es diferente a lo que Mérida hace. Pero digo, el mensaje está chido. Como soy dueño de mi vida, tal vez. Algo así, no sé. Ajá. Otra cosa bastante interesante de la película y que me gusta de hecho es la crítica al patriarcado que tiene esa película, sobre todo en el contexto en el que está, porque la verdad es que no sé, también capaz si sea muy mi percepción personal, pero siento que para la fecha en la que se salió la película, por lo menos aquí en México, diagonal Latinoamérica, no había como tanta conciencia respecto al feminismo y a los problemas así como con el patriarcado y ese tipo de cosas. Entonces, yo como empecé a escuchar un poco más de eso por allá de 2017, 2018, tal vez ya fue cuando empezó a ser un tema que tuviera más presencia. Ajá, que tenía más presencia en redes sociales, por ejemplo. Y para esas épocas no recuerdo que fuera algo que se pusiera en la mesa, el tema del patriarcado. Pero igual está bastante interesante porque sí, la película hace una crítica muy fuerte al patriarcado, sobre todo pues con los roles que esperan tanto de Elinor como de Mérida. Y Mérida es el personaje que critica al patriarcado en esta película y Elinor es como el personaje que lo está defendiendo. También se me hace interesante que a pesar de ser una película que está en contra del patriarcado, no condena o como demerita a los hombres, o no sé cómo ponerlo en palabras, pero no los hace menos. Tampoco no los pone como los enemigos, siento yo. Los enemigos no, pero los pone como pendejos. Sí, no hay... Sí, ¿verdad? No hay algún hombre en Valiente que sea como no tonto, ¿verdad? Sí, no, todos son nada más para causar risa. Nada más el papá de Mérida. Más o menos. Cuando al final, ¿no? Ya en el clima, que está a punto de matar a los Valle, ya no da risa, pero en sí. Ajá. Pero lo que iba es que no ponen a los hombres como los enemigos en el sentido de que es su culpa. O sea, no ponen que es su culpa que el sistema sea así. Criticamos el patriarcado, pero no decimos que es a causa de los hombres. Es lo que hace la película. Bueno, es lo que yo siento yo, porque nunca dijeron como... O sea, nunca le reclamaron al rey que por qué la mujer tiene que hacer esto. Y de hecho, pues como que el rey es como de, pues sí, ya, o sea, pues no te cases ya. O sea, como que nunca se puso en contra. Está muy curioso, porque de hecho, Elinor es quien es la que tiene la autoridad. O sea, en cuanto aparece Elinor, todos están como, ¡ay, la reina! Sí. Que también es medio ahí cayendo en ciertos estereotipos, ¿no? Donde como que la mujer es como la que de verdad tiene la madura y la que tiene como las cuerdas, o como que es la responsable de la relación, y siempre como el marido es como el que está ahí todo así como mencito y así. También les digo, es caer en ese tipo de estereotipos. Sí, mi amor, ¿no? Ajá, como ¿a qué le tiene más miedo un hombre? A su esposa, o cosas así, ¿no? Pero, pues sí, o sea, a mí me gusta como esa parte, o sea, como que sí critican la sociedad patriarcal donde viven los personajes, y no sé, se me hizo un poquito adelantado tal vez a su época en ese sentido, porque no era algo que se hablaba en la mesa en ese momento, ¿no? Ahora, en cuanto al personaje de Mérida, la verdad es que me gustó, o sea, en su momento me acuerdo que me gustó mucho su diseño y todo, como su cabello así todo esponjoso y gigante, me gusta. El peinado del día de hoy está inspirado en Mérida. ¿Eso qué? Todos los días. No, del día de hoy, nada. Su personalidad, sí, creo que fue como de los primeros, o si no, como de esos personajes que empezaron a hacer como ese tipo de como la princesa inconforme, o como la antiprincesa, ¿no? Que también lo rescató estar en estar contra las fuerzas del mal, porque pues Star es básicamente Mérida y Moon es básicamente Elinor, o sea, tal cual. Pero lo que sí es que me llegó a molestar un poquito nada más de Mérida, que era muy impulsiva, pero como a lo bestia. Y como que arruinaba, o sea, ella solita como que se ponía el pie porque arruinaba las cosas. Me acuerdo cuando llega otra vez a la casa de la bruja para intentar encontrar un antídoto o algo, y la bruja deja como este menú pregrabado con pociones, y tienes que vertir como cierta cantidad de pociones para como avanzar en el menú, como si estuvieras en un menú telefónico. Y Mérida como que empieza a echar así todo a lo güey, y se empieza a espantar y explota todo, y es como, nadie te obligó, o sea, tú perdiste como la calma. Entonces, sí, como que esa impulsividad no me gustaba mucho. Ajá, pero la hace ver como muy tonta, la verdad. Porque, o sea, es como, bueno, es una grabación, no vas a poder hablar con la bruja, ni aunque metas todas las pociones. Y es como, se entiende la desesperación, pero su acción fue muy estúpida, la neta.
Sí. Pero en general, pues súper linda, Mérida, súper linda. Sí, igual creo que no hay tantas como instancias en que Mérida se pone muy así. No, de hecho es poquitas veces donde Mérida como que pierde el control de manera como impulsiva. A partir de ahí creo ya es súper madura y ya anda con su mamá y le anda enseñando a pescar y todo. Sí, y de hecho hasta como que siento mal que o sea, como que le haya afectado tanto o como que haya cargado tanto con la responsabilidad de que su mamá estuviera bien. O sea, a pesar de que por su culpa la mamá terminó siendo un oso, no fue su culpa del todo porque ella no sabía que se iba a convertir en un oso, entonces de entrada ahí la engañaron. Y segunda, pues es más como tema de la mamá que no... Fue resultado de la crianza de su mamá. Es más responsabilidad de la mamá. Entonces como que sentí lástima por Mérida al final de la película porque, o sea, se está echando la culpa. Y es como, no es tu culpa, Mérida, no. Es como, entiéndelo, por favor. Cosita que me gustó, un detalle así pequeño, ¿no? Pero que me gustó bastante fue el diseño de como de la magia, como de las bolitas como de fuego, que era la magia que guiaba a los personajes a ciertos lugares. Creo que eran como unos fantasmitas también, porque al final como que se muere el oso y se transforma en uno de esos. Una bolita es como, son fantasmas. Entonces parece que son como fantasmitas. Entonces voy a decir los fantasmitas. Me gustó mucho el diseño de los fantasmitas, se me hizo bastante, o sea, como lo suficientemente abstractos como para que no supieras bien. O sea, como que te da la idea como de que es un ser, porque sí tiene como cabeza, patitas y bracitos, pero no del todo. Entonces esa ambigüedad me gustó. Y también como sus soniditos, porque hacen como pequeños soniditos, pequeños gemiditos. Entonces, no, la verdad a mí sí me daban risa sus sonidos. Pero pues estaba como un poquito como místico, como... Sí, no sé, me gustaron los diseños. Y ya por último, hay que hablar de algo que no estoy muy seguro si estoy como súper... O sea, como que me gustó, como que no. No sé, tengo como emociones conflictuadas respecto a ese tema, pero son los osos. El aspecto de que la mamá se convirtiera en un oso, de que hubiera osos en la película en general. Siento que como que no entendí muy bien la relación en ese sentido. Me pareció que la película al inicio, con el conflicto de Mérida y Elinor, estaba excelente, hacia dónde iba. Y cuando se empezó a convertir en oso, cuando se convirtió en oso la mamá, me recordó bastante a Tierra de Osos. Y se me hizo muy difícil como no compararla y no decir que es una copia de Tierra de Osos en su momento. Fue como, es que güey, es Tierra de Osos, ¿no? No sé, se me hizo muy, muy, muy difícil. Pero tampoco es como que no aporta, o sea, no es como que es algo que está así y ya, ¿no? De la nada. O sea, sí aporta porque, pues, precisamente toda la trama gira en torno a que ya no sea un oso, y además siendo como un oso fue que pues Elinor pudo ya darse cuenta o sea, como que ayudó a su relación a que se juntara, y además el villano es un oso, o sea, sí estaba relacionado, pues. Sí, no está de la nada, pero se me hizo raro. Se me hizo raro, tal vez por eso, porque lo sentí como un poco como copia de Tierra de Osos. Sobre todo porque también en Tierra de Osos el oso es perseguido por un ser querido, y aquí también Elinor es perseguido por su esposo, y está como esa como desesperación de no, vas a matar a una persona que te importa tanto. Y sobre todo porque también en las dos, tanto en Tierra de Oso como en esta, por ejemplo, el rey estaba capturando a ese oso porque creyó que había hecho algo a Elinor, porque vio su habitación que estaba toda rota por osos y así, fue como no, entonces estaba preocupado. Y fue lo mismo con Tierra de Osos y que nada, y así. Y por otro lado, como me hubiera gustado tal vez que el hecho de que se haya convertido en un oso tuviera como un significado, más o menos, como que hubiera sido como una metáfora a algo, porque la verdad es que no estoy muy seguro como qué representaba el ser un oso o en qué convertirse en un oso. La lectura que le doy, pero seguramente soy súper equivocado, de entrada así como lo primero que se me viene a la mente es que convertirse en un oso significa poder, porque cuando el villano pidió ser así fuerte como 10 hombres, se hizo en un oso, ¿no? Y luego la mamá se convirtió en un oso, y no sé, o sea, como que siento que cuando se convirtió en oso, como que también de cierta manera estaba adoptando ciertas actitudes de Mérida, como por ejemplo no tener que comer con las manos, ya no ser así como tan elegante como princesa, o sea, como que se convirtió más como Mérida, digamos. Y entonces podemos decir que Mérida es un personaje poderoso, entonces como que Elinor como que recibió como ese empoderamiento o ese poder, y fue cuando como que se pudo poner en los zapatos de Mérida y decir, como está bien. O sea, no tengo que ser como esta versión como femenina de lo que todo el mundo cree o espera que sea, y por eso fue que ya. Pero no sé, para mí mi lectura es eso, como que convertirse en oso representa poder, pero no sé. Todo lo que has dicho, la verdad yo no lo había pensado, pero te estoy escuchando y es como, estoy de acuerdo, está chido.
Pero hay algo que quiero aportar que tú no mencionaste, y es que tengo una queja con el personaje, porque es un solo personaje de los hermanos de Mérida. Creo que es lo único que más me molesta, porque, o sea, sé que lo agregan para los niños y para vender juguetes, pero creo que este es un ejemplo perfecto de cómo esto es nada más como un requisito, como, como órale. una palomeada. Ajá, ahora el personaje para los niños y ya. Pero la verdad, si te pones a ver la película, y lo siento porque he visto muchos comentarios que he visto que les gustan esos personajes, pero no aportan absolutamente nada a la película, a la trama, al mensaje, nada. Todo lo que hacen los niños fácilmente se puede resolver de otras maneras haciéndolo Mérida o no sé, algo así. Y hasta queda raro porque el hecho de que ellos se hayan comido también el pastelito, se hayan convertido en osos y al final sí regresaron a ser humanos, es como, ¿pero ellos por qué regresaron a ser humanos? Y, o sea... Sí, bueno, digamos como que las reglas de la maldición aplicaron solamente a Elinor, pero no a los hermanitos, porque Mérida no tenía como una relación, un vínculo roto con sus hermanitos, entonces no había nada que enmendar, y de hecho cuando se enmendó la relación entre Mérida y su mamá, también los hermanitos ya como que se curaron, como que supongo que la maldición tuvo que haber funcionado individualmente para cada ser vivo que comió esa pócima, sí, ¿no? Sí, porque nada más ya cuando se resuelve la mamá y los hermanitos también. Sí, pues fue como, no lo pienses, güey, ya. Y es lo que no me gusta, pues. Aquí la película te dijo, a ver, ¿quieres 3 ositos cachorros haciendo tonterías? No. Y la respuesta normal es sí, y entonces ya no lo pienses y acéptalo, güey. No, yo no los quiero. Pero bueno, eso nada más era como mi aporte. En conclusión, la película me pareció muy buena porque aborda temas interesantes, como ya dije, me gustó muchísimo 2 cosas en particular: la relación entre Elinor y su hija, Mérida, y por otro lado me gustó como la crítica al patriarcado, me parece que fue muy relevante y un poquito adelantado a su época, particularmente porque no había como tanta conciencia colectiva de ese tema. Y por otro lado, sí tienes como algunas cositas con las que estoy en desacuerdo, como cómo abordaron ciertos temas o como los mensajes que daban, pero en general, como quitando esos desacuerdos, me parece una película súper disfrutable y siempre va a tener un lugar en mi corazón, evidentemente, porque es la película con la que pues vimos cuando nos hicimos novios, entonces pues, está chido. Pues hasta ahí la review, chicos. Gracias por acompañarnos. Bye bye, nos queremos.